Vamos a meditar las lecturas de la profecía del libro de Daniel en el capítulo 3, versículo 14 en adelante, y el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo del 31 al 42. Lectura de la Buena Nueva según San Juan. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes, y por eso tratan de matarme. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que he aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron: nosotros no somos hijos de la prostitución. No tenemos más que un solo Padre, nuestro Padre Dios. Jesús le replicó: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente el hermano José Luis González les saluda, predicador católico y misionero. Y hoy vamos a meditar tomando la primera lectura de este día, que es del libro de la profecía de Daniel en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. La pueden leer ahí en su casita, ahí donde se encuentra en este momento, y meditamos la palabra. Y la palabra de Dios está hoy centrada en la libertad. La primera lectura, la que ya les mencioné, es un monumento a la libertad interior, la libertad de no inclinarse ante los ídolos. No importa si antiguos o modernos, pero la libertad de ser fiel a sí mismo, a la propia conciencia, de no ceder ni a halagos ni a amenazas, incluso si ello supone pagar un alto precio, incluido el de la propia vida. Entonces, no inclinarse a esos ídolos. Un ejemplo que tenemos, de hecho, este 24 de marzo, nosotros recordamos a Monseñor Romero, el santo de América, el santo de El Salvador. Y él vivió pues en contra de esos ídolos. Y hoy en el Evangelio Jesús nos enseña el núcleo y el sentido de la verdadera libertad. Ser libre es, por oposición, no ser esclavo. Esclavo es el dependiente, el que tiene secuestrada su libertad, su voluntad, y se reduce a ser la prolongación forzosa de la voluntad de otro. El esclavo es el que hace lo que otro le dice. Hay formas directas y brutales de esa esclavitud, en las que el ser humano es reducido a objeto de posesión, ¿verdad? A un simple instrumento. Aunque sigue existiendo todo eso, por desgracia, hay hoy un amplio consenso que rechaza esta forma degradante de tratar al ser humano. Tal vez no puedes estar esclavo porque te compraron, porque te tienen marginado en una casa, en un lugar, pero hay también formas sutiles de esclavitud que
que además se justifican no pocas veces en nombre de la libertad, una libertad degradada, una libertad corrompida que muchas veces estamos experimentando. Se trata del sometimiento a los nuevos ídolos en forma de dependencia, ¿sí? Por ejemplo, dependemos del alcohol, dependemos de la droga, dependemos del sexo libre, dependemos de aquella corrupción que muchas veces en la sociedad está pululando. Muchas veces se nos hace imposible renunciar a ello. El ídolo de las ideologías que prometen lo que no pueden dar, o simplemente de la presión ambiental, la política, muchas veces deformada, mal llamada política. La política en sí es buena, el problema es cómo la ejercemos. Pero es bien importante escuchar la voz de Jesús que nos dice que nos da la libertad, ¿sí? Por eso, al meditar la palabra, el Evangelio nos dice: el que comete pecado es esclavo, nos dice Jesús, y también solo la verdad nos hará libres. La verdadera libertad, por un lado, es un don de Dios, la verdadera libertad. Sí, es un don de Dios, es un don porque consiste en la filiación, en ser hijos en el Hijo. El Hijo no es esclavo en sí mismo, no, en una identidad recibida por Dios, el que yo sea hijo, el que tú seas hijo de Él. Dios nos ha dado la libertad. ¿Y en qué consiste esa libertad? Esa libertad consiste en que yo participo, ¿verdad?, de la gracia, de la condición divina del Señor, porque soy imagen suya y por la que estamos llamados a ser hijos en Cristo Jesús. Pero la libertad además es una conquista, porque supone resistir los cantos de sirenas que tratan de seducirnos con falsos caminos. Sí, esos falsos caminos de salvación que muchas veces se nos ofrece a través de la moda, a través de esta sociedad que está deformada de valores muchas veces. Y es una tarea que requiere escuchar, acoger la palabra de Dios, vivirla, para que podamos nosotros atender y hacer nuestra la voluntad del Señor. Esa voluntad que nos comunica Jesús. Los 3 jóvenes de la corte babilónica son símbolo del mundo y de sus seducciones. No se inclinaron ante el ídolo del oro y fueron arrojados al horno 7 veces, dice la palabra. Escuchó, 7 veces más ardiente, pero las llamas no les tocaron. Son las llamas de la tentación que atrae con buenas y falsas palabras o que amenaza tratando de asustarnos. Esas llamas del pecado en sus diversas formas y conceptos. Si escuchamos la palabra de Jesús, si la adoptamos como norma de nuestra vida, sentiremos nosotros esa paz que nos da y renunciaremos a esos ídolos. Ya le hemos dicho, esos ídolos que son tentaciones en varias formas, en varios conceptos. Le van a decir a la muchacha que está embarazada: abortá, no hay problema, no es pecado. No te preocupes, no sos la primera. Le van a decir al joven que está en la iglesia: no, hombre, salite, ¿para qué estás ahí? No, hombre, si no cambias, de nada te sirve, ¿para qué vas? Entonces, esas son las formas, esos son los ídolos, esas son las maneras que Satanás, que Dios reprenda, busca para quitarnos del camino del Señor. Quizás usted está desanimado, desanimada, ya no va a la asamblea, no va a misa, ya no lee la palabra de Dios, ya no está en oración. Algunos hasta llegan a decir: si es que a mi Dios ni me escucha ya, soy tan pecador. Satanás, que Dios reprenda, te hace sentir nada, te hace sentir basura, te hace creer que no vales nada. Pero el Señor hoy te dice, sí, que te quiere dar la libertad. Si estamos en la verdad que nos hace libres, en esa libertad el Señor hoy nos la regala. Hoy es su gracia, hoy es su paz, hoy es su reino, que es vida, que es amor.
Vamos, anímate a salir de esa esclavitud, cualquiera que sea que tú estés experimentando, y que el Señor te ayude en este caminar. Paz y bien a todos.